Hola, mi nombre es María Salomé López, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Alimentos en la Universidad de Caldas. Este video está siendo realizado para una actividad académica en la clase de Química General. Realizaremos un análisis sobre el contenido de proteína en una harina de trigo utilizando Microsoft Excel. Compararemos dos métodos para determinar cuál de los dos es más preciso y exacto. Para empezar, es bueno tener claros los conceptos de precisión y exactitud. La exactitud se refiere a los datos que están más cercanos al punto central, y la diferencia que tiene con la precisión es que ya no estamos hablando de la cercanía, sino de la dispersión que se encuentra entre los datos. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a leer nuestro problema. Aquí ya tengo pues la tabla de los métodos y con sus respectivos datos. Entonces, el problema nos dice: el análisis del contenido de proteína bruta en harinas es fundamental para evaluar su calidad nutricional y su idoneidad en la producción de alimentos. En este estudio se comparan dos métodos analíticos para determinar el porcentaje de proteína en harina de trigo. Método A, Health Food Pro, y método B, en ProCheck, ambos expresados en porcentaje en peso. El objetivo de este análisis es determinar qué método proporciona mediciones más precisas, evaluadas mediante la desviación estándar muestral, y más exactas, evaluadas mediante el error relativo, del contenido de proteína en harina de trigo. Tome como valor de referencia el siguiente: 12.6 porcentaje en peso. Entonces vamos a la solución. Acá pues ya tengo la tabla con los mismos datos y los métodos. Tenemos el valor de referencia, que es 12.6 porcentaje peso. Se encuentran las tres fórmulas, que son la de desviación estándar, la del error relativo y la del promedio. Entonces vamos a iniciar pues sacando el promedio, que puede que no sea tan útil en esto como primera medidas, pero más adelante nos va a servir. Entonces, para indicar una fórmula es necesario poner el igual para que Excel registre que vamos a estar haciendo uso de una de las fórmulas. Entonces ponemos promedio entre paréntesis, y acá indicamos desde qué celda hasta qué celda se van a registrar los datos. En este caso pues sería de B3 a B12 y cerramos paréntesis y ya le damos pues enter. Para no tener que hacer lo mismo, indicar la misma fórmula en el método B, Excel nos da una función que es este recuadrito pequeño, y este nos ayuda pues a que la misma fórmula quede en la celda siguiente utilizando claramente los datos de esta columna. Entonces lo indicamos. Ya sería pues esto. Entonces el promedio del método A es 12,61 y el promedio del método B pues es 12,6. Ya tenemos pues nuestro promedio, vamos a subrayarlo aquí. Ahora vamos a seguir con la desviación estándar. La desviación estándar muestral es la que mide qué tan dispersos se encuentran los valores respecto a la medida. Pues su fórmula es esta de arriba. Y entonces vamos a seleccionar la celda limpia y vamos nuevamente a indicar igual para que Excel note que estamos haciendo uso de una fórmula. Entonces ponemos desbest.m, otra vez el paréntesis, indicamos pues de qué celda nuevamente hasta qué celda vamos a sacar los datos, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces acá ya tenemos la desviación estándar muestral del método A y volvemos a hacer uso de la función que nos permite Excel del recuadro para no tener que volver a escribir toda la forma. Entonces acá ya tendríamos la desviación estándar muestral del método B y del método A. Para el error relativo, pues vamos a hacer uso del promedio. El error relativo es el que mide qué tan cerca está la medida de los valores con respecto al valor de referencia, que en este caso es de 12.6
porcentaje en peso. Entonces, para calcularlo, vamos a poner igual abs, que sería valor absoluto, ponemos nuevamente el paréntesis, y en este caso acá pues la fórmula nos está diciendo que primero debemos hacer la operación de resta, luego esta operación se divide y por último se multiplica por 100, pues por porcentaje. Entonces de una vez lo vamos a señalar acá. Entonces ponemos nuevamente acá, ya vamos a hacer uso del promedio. Entonces ponemos esta celda que sería donde se encuentra el promedio del método A. Entonces ponemos esto y lo restamos con 12.6, que en este caso sería indicado con comas, porque si lo indicamos con puntos nos va Excel a desviar a un error. Entonces en mi caso lo hago con comas. 12,6, cierro el primer paréntesis, señalo división y vuelvo y pongo nuestro valor de referencia, que sería 12,6. Cerramos paréntesis y todo lo multiplicamos por 100 y le damos enter, y este sería pues nuestro error relativo del método A. Para algunos casos no se podría hacer nuevamente uso de este cuadrito, ya que pues digamos si yo le pongo acá, él me va a llevar a que es un error. ¿Por qué? Porque yo en mi caso puse el valor de referencia entre dos columnas. Entonces pues a mí me guiaría un error. Entonces no lo tengo que hacer manualmente y ya lo pondría acá. Y este me guiaría al error relativo del mismo. Eh, Nuevamente, digamos, hay otros casos en los que señalan el valor de referencia y para poder hacer uso de este cuadrito tendrían que indicar con el signo de peso para poder que pues este lo registre. Entonces ya acá tendríamos nuestro error relativo. Entonces, el método con menor error relativo es el más exacto, ya que su promedio está más cerca del valor de referencia, que sería 12.6. Si los resultados del error relativo son 0.0793, etc., y el del método B es 0, entonces el método B es más exacto porque su error relativo es muy bajo. Ya con esto sabríamos que el método más preciso y exacto es el método B. Y ya, muchas gracias por ver y espero que sea de gran ayuda.